¿Puede un retrato mentir? Observemos con detenimiento el rostro de Isabel de Valois, reina de España, inmortalizado en el lienzo por los maestros de su tiempo. La postura es regia, la tela de sus vestidos suntuosa, cada perla y cada brocado un testimonio del poder de la corona más imponente del mundo. Su expresión es serena, casi etérea, un delicado equilibrio entre la majestad de su título y la juventud de sus facciones. Es la imagen perfecta de una reina consorte, digna, hermosa y silenciosa. El artista ha capturado la propaganda de una era, la promesa de una paz sellada con la belleza de una joven princesa. Es un icono, un símbolo cuidadosamente construido para ser admirado desde la distancia, desprovisto de cualquier imperfección humana, una joya engarzada en el oscuro y austero trono de los Habsburgo. Pero si nos acercamos más, si ignoramos por un momento el brillo del oro y la rigidez del corsé, sus ojos nos cuentan una historia completamente diferente. Son dos pozos oscuros que guardan una tristeza insondable, una melancolía que el pincel más hábil no pudo disimular del todo. En ellos no hay rastro de la alegría vibrante de la corte francesa de la que fue arrancada, ni la esperanza de una joven esposa. Lo que se vislumbra en esa mirada, es el eco de un terror silencioso, un conocimiento prematuro de su destino. El retrato no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Es un testigo mudo, una máscara de serenidad que oculta una realidad brutal. Es el primer capítulo de una historia de horror contada en susurros. Una tragedia personal que la historia oficial se esforzó por borrar bajo capas de barniz y gloria imperial. Detrás de esa fachada de poder y elegancia se esconde la crónica de una aniquilación sistemática, la historia de cómo una niña fue sacrificada en el altar de la razón de Estado. No es un relato de grandes batallas ni de intrigas palaciegas por el poder, sino una guerra mucho más íntima y devastadora, librada en el campo de batalla más vulnerable de todos, el cuerpo de una mujer. La historia de Isabel de Valois es la crónica de una decadencia impuesta, de un desgaste programado donde su humanidad fue metódicamente despojada, reducida a una mera función biológica, hasta que su cuerpo, y con él su espíritu, se rompieron por completo. Esta es la verdad que el retrato silencioso no se atreve a gritar, la historia de la niña que el mundo conoció como reina, pero que vivió y murió como una prisionera. Su nombre completo era Isabel de Valois, hija del rey Enrique II de Francia y de Catalina de Medici. En el tablero de ajedrez de la Europa del siglo XVI, ella era una pieza de incalculable valor. Se la conocía como la promesa de la paz, un título poético para una función brutalmente pragmática. Su imagen pública era la de un ángel de la concordia, una delicada flor francesa destinada a florecer en el árido suelo de la corte española para poner fin a generaciones de conflicto. Era la personificación de la esperanza, el símbolo viviente de que la diplomacia podía triunfar sobre la espada. Su belleza y su juventud eran celebradas en toda Europa, no como atributos personales, sino como activos políticos que garantizaban la estabilidad de dos imperios exhaustos por la guerra. El contexto de su sacrificio se forjó en abril de 1559, con la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis. Este acuerdo histórico puso fin a las sangrientas e interminables guerras entre la dinastía Valois de Francia y los Habsburgo de España. Durante décadas Europa se había desangrado en un conflicto que había consumido reinos y fortunas. La paz, cuando finalmente llegó, no se selló con tinta sobre un pergamino, sino con carne y hueso. Se exigió un precio humano, una garantía viviente de que las hostilidades no se reanudarían. Y ese precio tenía el rostro de una niña de apenas 13 años, cuya vida sería la moneda de cambio para la tranquilidad de millones. La paz tenía un coste, y ese coste era la inocencia de Isabel. La transacción fue tan fría como implacable. Isabel de Valois fue entregada en matrimonio a Felipe II de España, un monarca de 32 años, 2 veces viudo, cuya personalidad era el reverso exacto de la suya. Era un hombre austero, consumido por un fervor religioso que rayaba en el fanatismo y atormentado por dolencias físicas que lo hacían parecer mucho mayor de lo que era. El rey prudente, como lo llamaba la historia, era un hombre sombrío y desconfiado, más interesado en sus reliquias de santos y en los asuntos de su vasto imperio, que en la compañía de su joven esposa. Lo que el mundo celebró como una alianza dinástica gloriosa, fue, en realidad, el encierro de una niña en la jaula dorada de un hombre que era un extraño para ella en todos los sentidos.
Esta unión no tenía nada que ver con el afecto o la construcción de una familia en el sentido humano del término. Era un acto de Estado, una maniobra política diseñada para neutralizar a un enemigo y consolidar el poder. Isabel no era vista como una esposa, ni siquiera como una futura reina en términos de influencia o poder personal. Su valor residía única y exclusivamente en su capacidad reproductiva. Su misión, clara y no negociable desde el momento en que pisó suelo español, era proporcionar un heredero varón al trono de España. Su cuerpo se convirtió en un asunto de Estado. Su útero en un tesoro nacional que debía ser explotado a cualquier coste para asegurar la continuidad de la línea de sangre de los Habsburgo. Las celebraciones que acompañaron la boda por poderes y su posterior viaje a España fueron un espectáculo grandioso, una elaborada obra de teatro para ocultar la cruda realidad de la situación. Hubo banquetes, torneos y misas solemnes, todo diseñado para proyectar una imagen de unidad y alegría. Pero bajo la superficie de la pompa y el ceremonial, se gestaba una tragedia silenciosa. Isabel dejaba atrás todo lo que conocía, su familia, su idioma, la calidez y la cultura de la corte francesa. Se adentraba en un mundo desconocido, rígido y hostil, donde no era más que un instrumento político, un peón en un juego cuyas reglas no comprendía, y en el que su felicidad personal era completamente irrelevante. El tema central que define la vida de Isabel es la brutalidad con la que un sistema de poder puede despojar a un individuo de su humanidad. Su historia es la máxima expresión de la decadencia del cuerpo como campo de batalla político. No es la decadencia de la sangre o de la moral, sino la decadencia física impuesta, el agotamiento deliberado de un cuerpo joven sometido a una presión insoportable. Su biografía es un testimonio de cómo la maquinaria del Estado, en su búsqueda implacable de la perpetuación, puede devorar a sus propios símbolos, convirtiendo a una reina en un mero recipiente, en un objeto cuyo único propósito es la procreación hasta su completa aniquilación. Esta decadencia no fue el resultado de una enfermedad congénita o de un destino inevitable. Fue una condición provocada, una consecuencia directa del trauma reproductivo forzado al que fue sometida. La corte española, obsesionada con la necesidad de un heredero varón para asegurar el trono frente a las ambiciones de otras ramas de la familia y potencias extranjeras, no le concedió a su joven cuerpo el muyoria, tiempo necesario para madurar. Desde el momento de su llegada, fue sometida a una presión implacable para concebir, una y otra vez, sin tener en cuenta el coste físico y emocional que esto suponía para una adolescente. El ciclo era tan predecible como devastador. Cada embarazo se anunciaba con una esperanza febril en la corte, seguido de meses de reclusión, vigilancia médica y rituales religiosos. Pero su cuerpo, demasiado joven e inmaduro, no estaba preparado para soportar tal carga. Lo que seguía era un patrón infernal de embarazos de alto riesgo, que terminaban en abortos espontáneos o en el nacimiento de bebés mortinatos. Cada fracaso no era tratado como una tragedia personal, una pérdida íntima para una madre joven, sino como un fracaso dinástico, una decepción para la corona, que aumentaba la presión sobre ella para volver a intentarlo. Esta tortura cíclica tuvo consecuencias devastadoras, no solo para su cuerpo, sino también para su mente. La alegre y vivaz princesa francesa que llegó a España, llena de una ingenua esperanza, se fue transformando lentamente en una sombra callada y melancólica. La humillación pública de los fracasos reproductivos, la falta total de privacidad incluso en los momentos más íntimos, y el profundo aislamiento en una corte extranjera que la veía con sospecha, la sumieron en una depresión profunda. Su mente se convirtió en una prisión tan opresiva como los fríos muros de piedra del Alcázar de Madrid. El palacio en sí era un cómplice silencioso de su sufrimiento. El Alcázar no era el Louvre. Era una fortaleza sombría, un laberinto de pasillos oscuros y estancias frías, un mausoleo donde el peso de la historia y la rigidez del protocolo aplastaban cualquier atisbo de espontaneidad o alegría. El aire estaba permanentemente impregnado del olor a incienso y cera quemada, y el silencio era una entidad tangible, roto únicamente por el eco de los pasos y el murmullo de las oraciones. En este entorno, la vitalidad de Isabel se fue extinguiendo como una llama privada de oxígeno, su risa reemplazada por un silencio resignado. La deshumanización fue un proceso gradual pero inexorable. Su valor como persona, sus talentos, su inteligencia y su sensibilidad fueron sistemáticamente ignorados.
Se convirtió en un objeto de escrutinio médico y teológico. Su ciclo menstrual era un asunto de Estado. Sus dolencias eran discutidas en el Consejo Real. Cada aspecto de su existencia física estaba controlado, monitorizado y juzgado en función de su capacidad para cumplir con su deber dinástico. La pérdida más dramática no fue la de sus hijos nonatos, sino la pérdida de su propia identidad, la aniquilación de la joven Isabel de Valois, para dejar solo a la fallida incubadora de la monarquía española. Nuestra narración se propone desenterrar los fragmentos de su vida que fueron deliberadamente borrados por la propaganda real. Buscamos dar voz a su sufrimiento silenciado, reconstruir la historia de la niña que se esconde detrás del retrato oficial. Es un viaje a la oscuridad que se oculta tras el brillo de la corona, una exploración de los horrores que la historia oficial decidió callar, porque la historia de Isabel no es solo la de una reina del siglo XVI. Es una advertencia atemporal sobre el coste humano del poder y la facilidad con la que los sistemas, incluso los más gloriosos, pueden sacrificar a los individuos en nombre de un supuesto bien mayor. El inicio de su calvario no fue su boda, ni su llegada a España. Fue un momento mucho más íntimo, clínico y humillante. Un ritual que marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. La imagen icónica de su retrato, serena y majestuosa, se desvanece para dar paso a una escena cruda, despojada de toda pompa. Nos encontramos en una cámara austera, poco antes de su matrimonio por poderes. Isabel, con apenas 13 años, está siendo examinada por un comité de médicos de la corte española, enviados para certificar su aptitud para el matrimonio y, más importante aún, para la procreación. La habitación está fría, iluminada por la luz vacilante de unas pocas velas que proyectan sombras danzantes sobre las paredes de piedra. No hay tapices ni adornos, solo una camilla de madera y una mesa con instrumentos metálicos que brillan siniestramente. Isabel está de pie, despojada de sus ropas de princesa, cubierta apenas por una simple sábana de lino. Frente a ella, un grupo de hombres mayores con rostros severos y barbas grises, la observan con una mirada impersonal, como si fuera un espécimen a analizar, un animal de cría a punto de ser adquirido. Sus voces son un murmullo grave, discutiendo en latín los detalles de su anatomía. Desde la perspectiva de la niña, el momento es una violación profunda y aterradora. Es la llamada verificación de virginidad, un procedimiento humillante que la despoja de toda dignidad. Su cuerpo, que hasta ese momento había sido suyo, se convierte en un objeto de dominio público, una propiedad que está siendo inventariada y evaluada por extraños. Las manos frías de los médicos, los instrumentos que tocan su piel, el escrutinio de sus miradas, todo ello constituye una agresión silenciosa, un acto de profanación que la marca de forma indeleble. El miedo y la vergüenza la paralizan, pero ha sido instruida para soportarlo todo en silencio, por el bien de Francia y por la paz. El aire en la estancia es denso, cargado con el olor de hierbas medicinales y el sudor frío del miedo. El único sonido, aparte de los susurros de los médicos, es el crepitar de las velas y el latido acelerado del corazón de Isabel en sus oídos. No hay palabras de consuelo, ni una mano amable que la tranquilice. Es un procedimiento puramente funcional, un trámite burocrático llevado a cabo sobre un cuerpo vivo. Este examen es su verdadera ceremonia de iniciación a la realeza. Una lección brutal de que su cuerpo ya no le pertenece. Pertenece a la corona, al Estado, a la historia. Este ritual clínico es el microcosmos perfecto de lo que será el resto de su vida. Marca el momento exacto en que deja de ser una persona para convertirse en una función. La conclusión de los médicos, pronunciada con voz monótona a un notario que toma notas, es que es apta. Apta para el matrimonio, apta para concebir, apta para cumplir con el propósito para el que ha sido designada. La palabra resuena en la habitación silenciosa, sellando su destino con la frialdad de un martillo de subasta. No hay celebración ni alivio, solo la constatación de que la transacción ha sido validada. El trauma de este momento la acompañará para siempre. Es la primera cicatriz, la más profunda, no grabada en su piel, sino en su alma. Es la primera vez que experimenta la completa impotencia, la primera vez que entiende que su voluntad no cuenta. A partir de este día, su cuerpo será un territorio ocupado, un campo de batalla donde se librarán las guerras de otros. La niña que entró en esa habitación, sale transformada, con la inocencia hecha añicos y con la terrible certeza de que su vida ya no es suya. La promesa de la paz se ha construido sobre la profanación de su ser. Su viaje hacia España fue una transición hacia la oscuridad,
un desvanecimiento progresivo de la luz y el color de su vida anterior. La corte francesa, a pesar de sus propias intrigas, era un lugar de relativa libertad, de arte, de música y de risa. Al cruzar los Pirineos, Isabel se adentró en un mundo diferente, un reino definido por la sobriedad, la piedad austera, y una rigidez protocolaria que ahogaba el espíritu. El paisaje mismo parecía cambiar, volviéndose más árido y severo, un reflejo del carácter de la nación, que ahora la reclamaba como suya. Cada legua que avanzaba, la alejaba más de la niña que había sido. La llegada al Real Alcázar de Madrid fue la confirmación de sus peores temores. El palacio no era un hogar sino una fortaleza imponente, un mausoleo de piedra oscura que parecía haber sido construido para albergar a los muertos en lugar de a los vivos. Sus muros eran gruesos, sus ventanas estrechas, y sus vastos salones estaban decorados con tapices sombríos que representaban escenas de batallas y martirios. El sol de Castilla luchaba por penetrar en su interior, y los pasillos resonaban con un silencio opresivo. Era un lugar donde la alegría parecía una intrusa, un espacio diseñado para la oración y la contemplación, no para la vida. El choque cultural fue inmediato y brutal. Su vivacidad natural, su costumbre de reír abiertamente, su amor por la moda y la música francesas, todo era visto con desaprobación por la corte española. Se esperaba de ella que adoptara la gravedad y la modestia de las damas españolas, que se vistiera con los colores oscuros del luto, y que mantuviera una compostura solemne en todo momento. Intentaron borrar su identidad francesa, obligándola a convertirse en un reflejo de su nuevo entorno. Cada intento de ser ella misma era sofocado, cada destello de su antigua personalidad era visto como un acto de rebeldía. La vigilancia era constante y asfixiante. Desde el momento en que se despertaba hasta que se dormía, estaba rodeada por un séquito de damas de honor españolas, cuya función no era solo servirla, sino también espiarla. Cada palabra que decía, cada carta que escribía, cada gesto que hacía era observado, analizado e informado. No tenía un solo momento de privacidad, ni un solo espacio donde pudiera ser simplemente Isabel. Vivía bajo un microscopio, su existencia convertida en una representación continua ante una audiencia que la juzgaba sin piedad, siempre sospechando de su lealtad como extranjera. Su marido, el rey Felipe II, era la encarnación de este nuevo mundo. En sus primeros encuentros, se mostró distante, formal y gélido. Era un hombre absorto en los asuntos del imperio y en sus devociones privadas, un cadáver que aún respira, como lo describió un observador de la época. Su rostro, marcado por la enfermedad y la preocupación, rara vez mostraba emoción alguna. Trataba a su joven esposa con una cortesía formal que era más fría que el desprecio. No había en él calidez, ni curiosidad, ni el más mínimo interés por la niña que le habían entregado. Para él, ella era simplemente un requisito dinástico que debía cumplirse. La indiferencia de Felipe era quizás más cruel que la hostilidad abierta. La dejó completamente sola para que navegara por las aguas traicioneras de la corte española. No le ofreció guía, ni consuelo, ni compañía. Se retiraba a sus aposentos para trabajar hasta altas horas de la noche, o se encerraba en su oratorio para rezar, dejándola en los vastos y silenciosos salones del palacio. Isabel se dio cuenta rápidamente de que no se había casado con un hombre, sino con una institución, con la personificación de un imperio que era tan vasto como frío e impersonal. Había sido entregada a un fantasma. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una presencia física que la envolvía en los largos y silenciosos días. Rodeada de cientos de personas en la corte, nunca se había sentido más aislada. Se le prohibió hablar francés, su único vínculo con su hogar, y sus cartas a su madre en Francia eran interceptadas y leídas antes de ser enviadas. Era una prisionera en una jaula de oro, adornada con las joyas de una reina pero despojada de la libertad más básica. Su pasado había sido borrado, y su futuro se extendía ante ella como un desierto, árido y aterrador. La noche de bodas se cernía sobre ella no como la culminación de un romance, sino como el comienzo de su verdadero suplicio. No sería un momento de intimidad, sino otro ritual público, observado y comentado por toda la corte. La presión para concebir un heredero era inmensa desde el primer instante. Mientras la puerta de la cámara nupcial se cerraba, separándola del mundo, ella sabía que los ojos de España, de Francia, y de toda Europa, estaban fijos en ese lecho. El silencio que llenó la habitación no era de paz, sino de un pavor profundo y paralizante. La destrucción programada de su cuerpo y de su alma estaba a punto de comenzar.
La cámara nupcial del Alcázar no era un santuario de amor, sino un laboratorio dinástico. La noche que siguió a su unión formal con Felipe II fue la materialización de sus peores pesadillas, un acto despojado de cualquier ternura, reducido a una función biológica bajo la atenta mirada de un confesor y un médico que esperaban tras la puerta. Para Isabel, de apenas 14 años, fue una experiencia de una violencia inenarrable, una profanación que consolidaba la propiedad del Estado sobre su cuerpo. El rey, un hombre mayor y distante, cumplió con su deber con la misma frialdad con la que firmaba un decreto, dejando a la niña temblando en la oscuridad, sola con su humillación y el dolor sordo de una inocencia destrozada. Aquella noche no se selló una unión, se firmó una sentencia. Los primeros años en la corte española fueron una lección de supervivencia en el silencio. Isabel aprendió a moverse como una sombra entre los muros de piedra, a sonreír cuando le ordenaban sonreír, y a bajar la mirada en señal de sumisión. Su francés nativo fue reemplazado por un castellano aprendido a la fuerza, cada sílaba, una renuncia a su pasado. Se convirtió en una experta en el arte de la disimulación, construyendo una fachada de serenidad y piedad que complacía a la corte y a su austero marido. Los retratos de la época capturan esta máscara a la perfección, la postura regia, la expresión contenida, la belleza helada de una estatua. Pero tras esa imagen se escondía una niña aterrorizada, consumida por una nostalgia que era una enfermedad en sí misma. El choque cultural no fue solo una cuestión de idioma o de etiqueta, sino una colisión de mundos. La corte de los Habsburgo era un universo de sombras y susurros, donde la religión impregnaba cada aspecto de la vida. El día estaba pautado por las misas, las oraciones y los ayunos. La alegría espontánea era vista como una frivolidad pecaminosa. Isabel, criada en la vibrante y renacentista corte francesa, se asfixiaba en esta atmósfera opresiva. Su amor por la música, la danza y los vestidos de colores vivos fue reprimido, considerado una influencia extranjera corruptora. Intentaron moldearla, pulirla hasta borrar cualquier rastro de su origen, para convertirla en la reina perfecta para un rey que vivía más en el otro mundo que en este. La indiferencia de Felipe II era una forma de tortura psicológica. No era un hombre cruel en el sentido tradicional, simplemente no la veía. Para él, ella era una pieza más en el complejo engranaje de su imperio, una obligación dinástica que ocupaba un lugar secundario frente a sus preocupaciones políticas y sus obsesiones religiosas. Pasaba sus días encerrado en su despacho, rodeado de papeles y mapas, y sus noches en su oratorio, rezando ante su vasta colección de reliquias de santos. Isabel lo veía raramente, en las comidas formales, o en las ceremonias públicas, donde intercambiaban palabras corteses que no contenían ni una pizca de afecto. Su soledad era absoluta, una isla de silencio en medio de la corte más poderosa del mundo. Pronto, sin embargo, la indiferencia de la corte se transformó en una presión activa y palpable. Habían pasado los meses, y luego los años, y el vientre de la joven reina permanecía estéril. Los murmullos comenzaron a circular por los pasillos del Alcázar, primero como susurros discretos, y luego como críticas abiertas. La promesa de la paz estaba fallando en su misión principal. La culpa, por supuesto, recaía enteramente sobre ella. Nadie se atrevía a cuestionar la virilidad del rey, pero la fertilidad de la reina extranjera se convirtió en un asunto de debate público. Su cuerpo, una vez más, era el centro de un escrutinio humillante, esta vez no por su pureza, sino por su aparente incapacidad. Comenzó entonces un nuevo calvario, esta vez de naturaleza médica. Fue sometida a un sinfín de tratamientos y remedios prescritos por los médicos de la corte, hombres cuya ciencia se basaba más en la superstición que en el conocimiento. La obligaron a beber pócimas de hierbas amargas, a seguir dietas extrañas y a someterse a sangrías que la dejaban débil y pálida. Su ciclo menstrual se convirtió en un evento de estado, monitorizado y discutido por el Consejo Real. Cada mes que pasaba sin concebir, era una nueva humillación, un nuevo fracaso, que se anunciaba en la expresión decepcionada de sus damas y en la creciente frialdad de su marido. La presión religiosa era igualmente implacable, se organizaban procesiones y rogativas por su fertilidad. La obligaban a pasar horas de rodillas sobre el frío suelo de piedra de la capilla, rezando a santos especializados en la concepción. Se esperaba que hiciera promesas y sacrificios, que se purificara de cualquier pecado oculto que pudiera estar ofendiendo a Dios y causando su esterilidad. La narrativa de la corte era clara.
Su fracaso no era biológico, sino moral. Era una prueba de su falta de piedad, de su indignidad para llevar en su vientre al futuro rey de España. La culpa se clavaba en su alma como un estilete. A pesar de todo, Isabel intentaba mantener una apariencia de normalidad. Se aferraba a la rutina de la corte, participando en las ceremonias y los actos públicos, con una gracia que desmentía su tormento interior. Se refugió en la moda, una de las pocas áreas donde podía ejercer un mínimo de control y expresar su individualidad. Sus elecciones de vestuario, aunque sobrias para los estándares franceses, introdujeron una nota de elegancia en la austera corte española, ganándose la admiración de algunos, pero también la envidia y la sospecha de otros, que veían en su interés por la apariencia una prueba más de su frivolidad. Su relación con el rey, aunque distante, encontró un inesperado y breve resquicio de calidez. Felipe, a pesar de su naturaleza sombría, comenzó a apreciar la inteligencia y la dulzura de su joven esposa. En los raros momentos en que no estaba abrumado por los asuntos de Estado, conversaba con ella, descubriendo una mente aguda y una sensibilidad que lo conmovían. Por un instante, pareció que una genuina afección podría florecer entre ellos. Pero este frágil vínculo estaba siempre supeditado a la gran obsesión que lo consumía todo: la necesidad de un heredero. Cualquier atisbo de conexión personal quedaba eclipsado por la implacable demanda dinástica. Finalmente, cuando Isabel tenía 17 años, ocurrió el milagro que toda España esperaba. Se anunció que la reina estaba embarazada. La noticia fue recibida con un júbilo delirante en la corte. Se celebraron misas de acción de gracias, se encendieron hogueras en las plazas públicas, y se proclamó que las plegarias de la nación habían sido escuchadas. Para la corte, era el triunfo de la fe, y la confirmación del favor divino. Para Isabel, sin embargo, el anuncio fue el comienzo de un nuevo tipo de terror. Su cuerpo, finalmente, había sido colonizado por la esperanza del reino, y la presión para no fallar, era ahora más abrumadora que nunca. El embarazo la convirtió en una prisionera aún más vigilada. Fue confinada a sus aposentos, su dieta controlada hasta el último bocado, sus movimientos restringidos. Los médicos la visitaban a diario, tomándole el pulso, examinándola, murmurando en latín sobre su condición. Se convirtió en un objeto sagrado, un recipiente que albergaba el futuro de la monarquía. Pero bajo esta veneración superficial, seguía siendo un instrumento. La preocupación de la corte no era por su bienestar como persona, sino por la seguridad de la preciosa carga que llevaba en su interior. Ella era el cofre, lo que importaba era la joya que contenía. Los primeros meses fueron un suplicio. Sufría de náuseas constantes y una fatiga que la postraba en la cama durante días. Su cuerpo, aún joven y no completamente desarrollado, luchaba por soportar la carga del embarazo. Pero sus quejas eran desestimadas como caprichos femeninos, o como pruebas divinas que debía soportar con piadosa resignación. Se le recordaba constantemente su deber, la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La alegría que se suponía debía sentir una madre expectante fue reemplazada por una ansiedad constante y un miedo profundo a que algo saliera mal. Y algo salió mal. En el cuarto mes de gestación, el delicado equilibrio de su cuerpo se rompió. Una tarde, mientras descansaba en su lecho, sintió un dolor agudo y punzante en el vientre, seguido de una oleada de calor. El horror la paralizó cuando vio las sábanas de lino mancharse de un rojo brillante. El grito que se ahogó en su garganta no fue solo de dolor físico, sino de la más absoluta desesperación. El castillo de naipes de la esperanza dinástica se derrumbaba a su alrededor, y ella estaba en el epicentro del desastre. El fracaso, temido durante tanto tiempo, se había materializado de la forma más brutal y sangrienta. La escena que siguió fue un torbellino de pánico y caos controlado. Las damas de honor acudieron a su llamada, sus rostros pálidos de consternación. Los médicos fueron convocados de urgencia, pero no había nada que pudieran hacer. El aborto fue violento y prolongado, una carnicería que la dejó al borde de la extenuación. Mientras su cuerpo se retorcía de dolor, su mente se desconectó, flotando en una neblina de sufrimiento. Lo que experimentó no fue solo la pérdida de un embarazo, sino la aniquilación de la última pizca de esperanza que le quedaba. Era la confirmación de su inutilidad, la prueba definitiva de su fracaso. El tratamiento que recibió después del aborto fue tan cruel como la propia pérdida. No hubo palabras de consuelo, ni gestos de compasión por su tragedia personal. La reacción de la corte fue de fría decepción.
El evento fue registrado en los anales reales no como la pérdida de un hijo, sino como un mal parto, un contratiempo dinástico. Los médicos, en lugar de atender su trauma emocional, se centraron en preparar su cuerpo para el siguiente intento. La maquinaria del Estado no se detenía a llorar a sus víctimas, simplemente se reajustaba para volver a empezar el ciclo. Felipe II recibió la noticia con su habitual estoicismo. Visitó brevemente a su esposa, pronunció unas pocas palabras formales de pesar, y luego se retiró a su capilla a rezar. Su decepción era palpable, pero no parecía haber en ella rastro de dolor por la pérdida compartida. Para él, había sido un revés político, no una tragedia familiar. Esta reacción fue quizás el golpe más devastador para Isabel. En ese momento de vulnerabilidad extrema, se dio cuenta de que estaba completamente sola. Su sufrimiento era invisible, su dolor irrelevante. Era una pieza defectuosa que había fallado en su función. Este primer embarazo fallido fue el punto de inflexión, el momento en que la decadencia comenzó a manifestarse de forma visible. El trauma físico la dejó permanentemente debilitada. La pérdida de sangre le provocó una anemia crónica que le robó el color de las mejillas y la dejó con una fatiga constante. Su cuerpo, una vez vibrante de juventud, se volvió frágil, propenso a las fiebres y a las dolencias. La luz en sus ojos, ya tenue por la tristeza, comenzó a extinguirse, reemplazada por una sombra de dolor crónico. El retrato de la reina serena comenzaba a resquebrajarse. La decadencia mental fue aún más profunda. El aborto la sumió en una melancolía de la que nunca se recuperaría del todo. Los días se volvieron indistinguibles, una sucesión de horas vacías pasadas en la penumbra de sus aposentos. Perdió el apetito, el sueño se le escapaba y a menudo se la encontraba llorando en silencio, con la mirada perdida en la distancia. La alegre princesa francesa había muerto definitivamente en aquel lecho de sangre, y en su lugar había quedado un fantasma, una sombra callada, que vagaba por los pasillos del palacio como un alma en pena. Fue entonces cuando comenzó a utilizar la primera de sus estrategias de supervivencia, la máscara de la belleza artificial. Para ocultar los estragos de la enfermedad y la depresión, recurrió a los cosméticos con una dedicación casi febril. Su tocador se convirtió en un arsenal de polvos, pigmentos y ungüentos. Cada mañana, pasaba horas aplicando una gruesa capa de albayalde, un compuesto a base de plomo, para blanquear su piel y ocultar su palidez enfermiza. Este acto no era por vanidad, sino por necesidad. Mostrar debilidad en la corte de los Habsburgo era un suicidio político. El albayalde era un veneno lento y silencioso. Con cada aplicación, el plomo se filtraba a través de su piel, envenenando su sangre, y dañando sus órganos internos. Irónicamente, el mismo remedio que utilizaba para ocultar su decadencia, la estaba acelerando, pudriéndola desde dentro. La máscara de salud que presentaba al mundo, era una mentira que la estaba matando. Pero era una mentira necesaria. La corte exigía una reina hermosa y saludable, y ella se la daría, aunque tuviera que pintarla sobre un cuerpo que se deshacía. Sobre la base blanca de plomo, aplicaba carmín en las mejillas y los labios, un rojo vibrante que simulaba el rubor de la vitalidad. Era un intento desesperado de pintar la vida sobre un lienzo de muerte. Se vestía con los tejidos más suntuosos y las joyas más deslumbrantes, utilizando el brillo exterior para distraer la atención de la oscuridad que crecía en su interior. Su imagen pública se volvió más regia y elaborada que nunca, un desafío silencioso a los que susurraban sobre su fragilidad. Era una obra de arte trágica, una belleza construida sobre los cimientos de la ruina. Pero la máscara no podía ocultarlo todo. Había momentos en que la fatiga la vencía, en que el dolor era demasiado intenso para disimularlo. En las largas ceremonias, se la veía a veces apoyarse discretamente en una de sus damas, o palidecer visiblemente bajo las capas de maquillaje. Estos pequeños deslices eran notados por los ojos avizores de la corte, y alimentaban los rumores sobre su delicada salud. Su lucha por mantener la apariencia de normalidad, era una batalla diaria y agotadora, librada en el campo de batalla de su propio cuerpo. La presión para concebir no disminuyó después del aborto, al contrario se intensificó. Apenas se había recuperado físicamente cuando los médicos y confesores volvieron a la carga, instándola a cumplir con su deber, una vez más. El ciclo infernal estaba a punto de reanudarse. La corte no le concedió tiempo para el duelo, ni espacio para sanar.
Su útero era un recurso nacional que debía ser explotado sin demora. La idea de que su cuerpo necesitara tiempo para recuperarse, era un lujo que la monarquía española no podía permitirse. Isabel se enfrentó a esta nueva demanda con una resignación teñida de pavor. Sabía lo que le esperaba. Conocía el ciclo de esperanza febril, sufrimiento físico y humillación final. Su cuerpo se había convertido en su enemigo, una fuente de dolor y fracaso. Sin embargo, no tenía otra opción que someterse. Rebelarse era impensable. Era una reina, pero su poder era una ilusión. En los asuntos que realmente importaban, los de su propia carne y sangre, era completamente impotente. En la soledad de sus aposentos, comenzó a desarrollar pequeños actos de resistencia, formas secretas de preservar un fragmento de su identidad. Empezó a escribir un diario en francés, utilizando un código que solo ella entendía. Escondía las páginas entre los forros de sus vestidos, o detrás de los tapices de su habitación. Era un acto peligroso, ya que cualquier cosa escrita en su lengua materna era considerada sospechosa. Pero era su único desahogo, la única forma de dar voz al sufrimiento que la estaba consumiendo en silencio. También encontró consuelo en un pequeño jardín oculto en un patio interior del Alcázar. Allí, lejos de las miradas de la corte, cultivaba flores que le recordaban a los jardines de Fontainebleau. Cuidar de aquellas plantas se convirtió en una metáfora de su propia lucha por la supervivencia. En medio de la piedra muerta y la rígida etiqueta del palacio, aquel pequeño rincón de vida era su santuario, un lugar donde podía respirar y recordar a la niña que había sido. Era un acto de creación en un mundo empeñado en su destrucción. Estos pequeños refugios, sin embargo, eran frágiles y precarios. La vigilancia en el palacio era total. Cada rincón era susceptible de ser registrado, cada secreto vulnerable a ser descubierto. Su diario y su jardín eran actos de desafío que, de ser conocidos, serían interpretados como pruebas de su deslealtad, de su incapacidad para aceptar su destino español. Su lucha por mantener un espacio propio, era una guerra de guerrillas librada en las sombras, una batalla desesperada por la supervivencia de su alma. La corte, mientras tanto, seguía adelante con sus planes. Se concertaron nuevas consultas médicas, se prescribieron nuevos remedios y se intensificaron las oraciones. El cuerpo de Isabel fue preparado una vez más para el sacrificio dinástico. La maquinaria del Estado, implacable y ciega, se puso en marcha para un segundo intento. La pregunta que flotaba en el aire denso del palacio, no era si la reina volvería a concebir, sino si su frágil cuerpo podría soportar otra vuelta en la rueda de la tortura. El segundo embarazo no tardó en llegar. Cuando se confirmó la noticia, la reacción de la corte fue más contenida, teñida de una ansiedad cautelosa. Habían aprendido la lección de la fragilidad de su esperanza. Para Isabel, la noticia fue una sentencia de muerte. No sentía alegría, ni siquiera la esperanza temerosa de la primera vez. Solo sentía un agotamiento profundo y una certeza helada de que estaba atrapada en un ciclo del que no había escapatoria. Su cuerpo, una vez más, se convertía en el escenario de un drama que no era el suyo. Esta vez, las precauciones fueron extremas. Fue sometida a un reposo casi absoluto, convirtiendo su cama en una prisión. Se le prohibió caminar, leer o recibir visitas que no fueran estrictamente necesarias. Vivía en un crepúsculo perpetuo, en una habitación con las cortinas corridas para evitar cualquier sobresalto. El silencio a su alrededor era denso, pesado, roto solo por los susurros de los médicos y el murmullo de las oraciones. Estaba siendo incubada como un huevo precioso, despojada de cualquier vestigio de autonomía. El aislamiento la empujó aún más hacia las profundidades de su melancolía. Privada de sus pequeños refugios, de su diario y de su jardín, no tenía dónde escapar. Su mente se convirtió en su única compañera y en su peor enemiga. Revivía una y otra vez el trauma de su primer aborto, imaginando con un detalle aterrador cómo podría repetirse. La ansiedad se manifestaba en forma de pesadillas y ataques de pánico, que la dejaban temblando y sin aliento en la oscuridad de la noche. Mientras su cuerpo era nutrido y protegido por la corte, su espíritu se marchitaba. La desconexión entre su ser interior y su función exterior era total. Era la reina de España, la futura madre del heredero, pero se sentía como un fantasma habitando un cuerpo ajeno. La decadencia ya no era solo física, era una podredumbre existencial, la desintegración de su propio yo bajo el peso insoportable de su deber. Estaba desapareciendo.
disolviéndose en el papel que la historia le había asignado. El rey, informado de su delicado estado, mostró una preocupación que era más pragmática que afectuosa. Daba órdenes estrictas para su cuidado, asegurándose de que no le faltara nada que pudiera garantizar el éxito del embarazo. Pero sus visitas seguían siendo breves y formales. No se sentaba a su lado para consolarla, no le tomaba la mano para infundirle valor. Su interés estaba centrado en el producto, no en el recipiente. Para él, el sufrimiento de Isabel era un coste necesario en la gran empresa de asegurar la sucesión de los Habsburgo. A medida que avanzaban las semanas, una extraña calma se apoderó de Isabel. Era la calma de la resignación, la aceptación de que su destino estaba fuera de sus manos. Dejó de luchar, se entregó al cuidado de sus guardianes, permitiendo que la alimentaran, la bañaran y la movieran como a una muñeca. Su pasividad era su última forma de defensa, un escudo contra un dolor demasiado grande para ser confrontado. Si no podía controlar su vida, al menos podía renunciar a la agonía de intentarlo. El embarazo progresaba, y con cada día que pasaba, una cautelosa esperanza comenzaba a florecer en la corte. Quizás esta vez lo lograrían. Quizás la reina, a pesar de su fragilidad, cumpliría finalmente con su propósito. Los médicos informaban de que el feto parecía fuerte, y el cuerpo de la reina, aunque débil, se mantenía estable. Los susurros en los pasillos se volvieron más optimistas. La posibilidad de un heredero varón parecía por primera vez en mucho tiempo al alcance de la mano. Pero Isabel sabía algo que los médicos no podían ver. Sentía una debilidad en su interior, una fragilidad que iba más allá de lo físico. Sentía cómo su propia fuerza vital se estaba agotando, transferida a la nueva vida que crecía dentro de ella. No se lo dijo a nadie, porque sabía que no la creerían. ¿Cómo podía explicar que sentía la muerte creciendo junto a la vida en su propio vientre? Era un conocimiento íntimo y aterrador, una premonición que la aislaba aún más del mundo. A pesar de su debilidad, el embarazo llegó a término. La noticia de que la reina se había puesto de parto desató una frenética actividad en el palacio. Se preparó la cámara de partos, se convocó a los médicos y parteras, y la familia real se reunió para esperar el resultado. El destino de España pendía de un hilo, suspendido en los gritos de dolor de una joven de 19 años, cuyo cuerpo estaba a punto de ser sometido a la prueba definitiva. El parto fue una prueba de resistencia brutal y prolongada, duró más de un día, una agonía interminable que llevó a Isabel al límite de sus fuerzas. Su cuerpo, debilitado por años de enfermedad y trauma, luchaba por completar la tarea. Los médicos, impotentes, recurrían a oraciones y a remedios inútiles, mientras la joven reina se desangraba y su vida se escapaba con cada contracción. La habitación, llena de gente, se sentía sofocante, cada rostro una máscara de ansiedad y expectación. Finalmente, tras un último esfuerzo sobrehumano, nació el bebé. Por un momento, el silencio llenó la habitación, un silencio cargado de una tensión insoportable. Luego, un débil llanto rompió el aire. El bebé estaba vivo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la estancia. Pero la alegría fue efímera. Cuando la partera anunció el sexo del recién nacido, una nueva ola de silencio, esta vez de decepción, se apoderó del lugar. Había nacido una niña. Isabel, semi-inconsciente por el dolor y la pérdida de sangre, apenas registró la noticia. Había cumplido, había sobrevivido. Pero para la corte, el resultado era un fracaso a medias. Una infanta era mejor que nada. Aseguraba la sucesión en ausencia de un varón, pero no era el heredero que el reino necesitaba desesperadamente. La celebración fue moderada, la gratitud teñida de un palpable desencanto. Incluso en su momento de triunfo, Isabel no había logrado satisfacer completamente las expectativas. El nacimiento de su hija, a quien llamaron Isabel Clara Eugenia, debería haber sido un momento de alegría, y en cierto modo lo fue. Cuando le pusieron a la pequeña en sus brazos, Isabel sintió una oleada de amor protector que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años, tenía algo que era verdaderamente suyo, un vínculo humano real en medio de la frialdad de la corte. Pero esta alegría estaba ensombrecida por la realidad de su situación. Sabía que la presión para producir un varón no cesaría. El parto la dejó en un estado de extrema fragilidad. La recuperación fue lenta y difícil. Su cuerpo, ya debilitado, había sufrido un trauma inmenso.
Pasó semanas postrada en cama, luchando contra la fiebre y el agotamiento. Pero ahora tenía una razón para vivir, una pequeña vida que dependía de ella. Se aferró a su hija como a un ancla en un mar de desesperación, encontrando en su presencia un consuelo que nada más podía darle. Sin embargo, el sistema no había terminado con ella. Apenas unos meses después del nacimiento de la infanta, los consejeros del rey comenzaron a hablar de la necesidad de un nuevo embarazo. La obligación dinástica seguía pendiente. El cuerpo de Isabel no había tenido tiempo de sanar, su mente no había tenido tiempo de procesar el trauma, pero la maquinaria del Estado ya exigía un nuevo sacrificio. La rueda de la tortura estaba a punto de girar una vez más, y esta vez, las consecuencias serían fatales. La lucha de Isabel por sobrevivir, por encontrar pequeños espacios de autonomía y significado en un mundo que intentaba reducirla a una mera función biológica, es una historia de una resistencia silenciosa y trágica. Es la crónica de un espíritu que se negó a ser completamente extinguido, incluso cuando su cuerpo era sistemáticamente destruido. Una lucha silenciosa que la historia oficial intentó enterrar para siempre. Y si te apasiona desenterrar estos secretos ocultos tras el velo del poder, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en estas tramas del saber. El anuncio de un tercer embarazo, apenas un año después del nacimiento de la infanta, no fue recibido con alegría, sino con un silencio solemne que pesaba como una losa sobre el alcázar. Para la corte, era la última y desesperada apuesta en el juego de la sucesión. Para Isabel, de apenas 20 años, era la confirmación de una sentencia de muerte que había estado esperando. Ya no había en ella ni el más mínimo atisbo de esperanza, solo la certeza helada de que su cuerpo, ya devastado, no podría soportar una nueva embestida. Sentía la fragilidad en sus propios huesos, un agotamiento profundo que iba más allá del cansancio físico. Era el agotamiento de un alma que había luchado demasiado tiempo en una guerra perdida de antemano. Sabía, con una lucidez aterradora, que este viaje a la maternidad sería el último. La maquinaria de preservación dinástica se puso en marcha con una ferocidad sin precedentes, una que rayaba en la paranoia. Esta vez, las precauciones no eran meras recomendaciones, sino un régimen de encarcelamiento absoluto. Isabel fue confinada en sus aposentos, que se convirtieron en una burbuja hermética, un útero artificial diseñado para proteger la preciosa carga a cualquier coste. Se tapiaron las ventanas para regular la luz y el aire, se cubrieron los suelos con gruesas alfombras para amortiguar cualquier ruido, y se le prohibió cualquier movimiento que no fuera esencial. Su cama se convirtió en su mundo, un altar de sacrificio donde yacía día y noche, observada por un ejército de médicos, parteras y confesores que monitorizaban cada aliento, cada pulso, cada suspiro. La ironía era insoportable. Mientras la corte se volcaba en preservar la vida que crecía en su interior, destruían metódicamente a la mujer que la albergaba. El aislamiento total la empujó a los rincones más oscuros de su mente. Sin la distracción de su hija, a quien apenas le permitían ver por temor a las enfermedades infantiles, sin el consuelo de su jardín secreto o sus escritos clandestinos, se quedó a solas con sus fantasmas. El terror se convirtió en su única compañía, un compañero constante en las largas horas de vigilia. Revivía en bucles interminables el dolor de sus partos anteriores, imaginando con una claridad espeluznante el desgarro de su carne, el olor de la sangre, el silencio de la muerte. Su mente, privada de cualquier estímulo, se había convertido en su propia cámara de tortura. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada alcanzó su punto más grotesco. Mientras los embajadores extranjeros enviaban informes a sus cortes hablando de la piadosa y serena reina de España, que se preparaba con devoción para dar un heredero al reino, la realidad era la de una joven aterrorizada pudriéndose lentamente en una habitación oscura. Los retratos que se encargaban en esa época, basados en bocetos anteriores y en la imaginación del artista, seguían mostrando a una mujer en la flor de la vida, con la piel de porcelana y una expresión de tranquila majestad. Eran mentiras gloriosas. Propaganda pintada al óleo para ocultar la verdad de un cuerpo consumido por la fiebre, la anemia, y el veneno lento del albayalde, que ya no podía disimular las llagas y la palidez mortal. El conflicto entre la apariencia y la esencia se libraba cada mañana en su propio rostro. A pesar de su confinamiento, se insistía en que mantuviera una apariencia digna para las escasas visitas oficiales que se le permitían. Sus damas, con manos temblorosas, aplicaban las capas de maquillaje sobre una piel cada vez más frágil y traslúcida.
El blanco de plomo ya no ocultaba las ojeras violáceas, sino que les daba un aspecto fantasmal. El carmín, en lugar de simular un rubor saludable, parecía una mancha de sangre sobre un cadáver. La máscara se estaba resquebrajando, revelando el cráneo que había debajo. La reina de España se había convertido en un espectro, una pintura viviente de la vanitas, un recordatorio de que bajo la seda y las joyas, la decadencia avanzaba imparable. Las consecuencias de este desgaste programado se extendían más allá de su salud. Su condición afectaba el delicado equilibrio de poder en la corte. La incertidumbre sobre la sucesión alimentaba las intrigas entre las diferentes facciones. Los embajadores extranjeros observaban cada boletín médico con la atención de un halcón, sabiendo que la vida o la muerte de aquella joven en su lecho de dolor podía cambiar el mapa político de Europa. El cuerpo de Isabel se había convertido en el epicentro de un terremoto geopolítico. Su sufrimiento personal era un asunto de Estado, y su agonía, un espectáculo seguido con mórbida fascinación por todas las cancillerías del continente. Ella era el frágil eje sobre el que giraba el destino de imperios. Felipe II, consumido por la ansiedad, se volvió aún más sombrío y retraído. Su relación con Isabel, que había alcanzado un frágil equilibrio de afecto distante, se desintegró bajo la presión. La veía no como su esposa sufriente, sino como el recipiente defectuoso de sus esperanzas dinásticas. Sus visitas a la cámara de la enferma eran breves, casi protocolares, cargadas de una tensión insoportable. No sabía cómo consolarla, y quizás ni siquiera lo intentaba. Su presencia era la de un carcelero visitando a su prisionera más valiosa. El abismo entre ellos se había vuelto infranqueable, dos almas atrapadas en la misma tragedia pero experimentándola desde universos completamente diferentes. El único vínculo humano que le quedaba a Isabel era el recuerdo de su hija, Isabel Clara Eugenia. En los breves momentos en que le permitían verla, la niña era un destello de luz en su oscuridad. Le hablaba en francés, en susurros, contándole cuentos de los bosques de Fontainebleau, intentando transmitirle un legado de vida y alegría que a ella le habían arrebatado. Pero estos encuentros eran cada vez más escasos. Los médicos, temiendo que la evidente enfermedad de la madre pudiera contagiar a la preciosa infanta, acabaron por prohibirlos por completo. Fue el golpe de gracia, la aniquilación de su última razón para luchar. Le habían quitado a su hija, su única ancla en el mundo de los vivos. El clímax de su sufrimiento no fue un evento, sino un proceso, una lenta e inexorable demolición. Pero si hubo un momento que encapsuló el horror, fue el inicio de su último parto. Comenzó en una noche de otoño, con un dolor sordo que rápidamente se convirtió en una agonía incandescente. Su cuerpo, demasiado débil para soportar las contracciones, entró en un espasmo violento. Los gritos que emanaban de la cámara real no eran los de una mujer dando a luz, sino los de un animal atrapado en una trampa mortal. Eran sonidos primarios, despojados de cualquier humanidad, el lenguaje puro del dolor en su forma más absoluta y descarnada. La habitación se convirtió en un escenario del infierno. El aire era una mezcla irrespirable de incienso, sudor, sangre y miedo. Los médicos, superados por la situación, corrían de un lado a otro, aplicando compresas inútiles y recitando plegarias desesperadas. La sangre empapaba las sábanas, las manos de las parteras, el suelo de piedra. Isabel, en medio de aquel caos, entraba y salía de la consciencia, su mente fracturada por el dolor. En sus momentos de delirio, veía los rostros de sus verdugos. Los médicos, los consejeros, su marido, todos observándola con una expectación depredadora. No estaban allí para ayudarla, sino para cosechar el fruto de su vientre, aunque tuvieran que arrancárselo de su cuerpo moribundo. La violencia del parto fue tal que los huesos de su pelvis se fracturaron. El sonido, un crujido sordo y húmedo, fue audible en la habitación silenciosa, un chasquido macabro que heló la sangre de los presentes. Fue el momento en que su cuerpo, literalmente, se rompió. La habían empujado más allá de todos los límites humanos, la habían utilizado hasta la destrucción total. El recipiente se había hecho añicos. En ese instante de dolor supremo, la reina de España dejó de existir, y solo quedó un amasijo de carne torturada, un sacrificio humano en el altar de la razón de Estado. Su decadencia impuesta había llegado a su conclusión lógica y brutal. La historia de Isabel de Valois nos obliga a mirar de frente la brutalidad que puede esconderse tras el brillo del poder. Es un relato sobre la resistencia del espíritu humano frente a una aniquilación programada.
Historias como la suya, que desentierran la verdad bajo las capas de la propaganda, son un recordatorio del coste real de las ambiciones dinásticas y políticas. Si conoces a alguien que se interesa por estas narrativas de superación y decadencia, por las historias de aquellos que lucharon por mantener su humanidad en las circunstancias más inhumanas, comparte este vídeo. Ayúdanos a que estas voces silenciadas durante siglos sean finalmente escuchadas. Tras horas de una carnicería indescriptible, el tormento cesó. En un último y espasmódico esfuerzo, su cuerpo expulsó su carga. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, más aterrador que los gritos que lo habían precedido. La partera, con el rostro pálido y las manos temblorosas, levantó el pequeño cuerpo. Era un niño, el heredero varón que tanto habían anhelado. Pero no lloraba. Nació muerto, un pequeño príncipe de cera que había perecido en la violenta batalla de su propio nacimiento. La ironía era de una crueldad cósmica. España tenía a su heredero, pero la muerte se lo había llevado junto con la vida de su madre. La reacción en la habitación fue de un estupor paralizado. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. El tan ansiado triunfo se había convertido en la más absoluta de las derrotas. Todo el sufrimiento, toda la tortura, todo el sacrificio de aquella joven vida había sido en vano. El cuerpo roto de la reina, sobre el lecho ensangrentado y el cadáver del infante en los brazos de la partera, componían un cuadro de desolación total, una acusación muda contra el sistema que había orquestado aquella tragedia. La ambición de los Habsburgo había devorado a sus propios hijos. Isabel, flotando en una neblina de agonía, apenas fue consciente del resultado. Para ella, el fracaso o el éxito ya no tenían importancia. Solo sentía un vacío inmenso, una calma extraña que sucedía a la tormenta. Había cruzado el umbral del dolor, y había llegado a un lugar donde ya nada podía herirla. Sus ojos, vidriosos, buscaron por un instante el rostro de su marido, que permanecía inmóvil en un rincón de la estancia, una estatua de impotencia y decepción. Pero no había en su mirada ni reproche ni perdón, solo una distancia infinita. Sus labios, agrietados y pálidos, se movieron, y un susurro apenas audible flotó en el aire denso de la habitación. No habló en castellano, el idioma de su cautiverio, sino en francés, la lengua de su infancia, de su hogar, de la niña que una vez fue. Fue su último acto de resistencia, la reclamación final de su identidad profanada. Mirando a la nada, a un punto más allá de los rostros que la rodeaban, pronunció las palabras que resumían la totalidad de su existencia. Je suis fatigué. Estoy cansada. No hubo más. Con ese susurro, la última llama de su espíritu se extinguió, la tensión abandonó su cuerpo, y su cabeza se inclinó suavemente hacia un lado. Los ojos que habían contemplado tanto horror, y habían derramado tantas lágrimas silenciosas, se quedaron fijos, vacíos. Isabel de Valois, la promesa de la paz, la reina de España, la madre fallida, había muerto. Tenía 23 años. Su muerte no fue un estruendo, sino un apagarse silencioso, el final de una melodía triste que había durado demasiado tiempo. El silencio en la cámara de la muerte fue roto por el sonido de un sollozo ahogado, no de Felipe, sino de una de sus damas francesas, la última que le quedaba. Pero rápidamente fue acallado por la fría voz del médico principal, que constató oficialmente el fallecimiento. La tragedia personal se transformó instantáneamente en un procedimiento administrativo. El cuerpo de la reina aún estaba caliente, pero la maquinaria del Estado ya se estaba poniendo en movimiento para gestionar el siguiente acto del espectáculo: el funeral de Estado. El rey Felipe II permaneció inmóvil durante un largo rato, contemplando el rostro de su esposa muerta. Es imposible saber qué pensaba o sentía en ese momento. Quizás remordimiento, quizás solo la fría constatación de un fracaso dinástico. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra, dejando atrás los restos de la familia que nunca tuvo. Su deber ahora era otro: organizar el luto del reino y empezar a buscar una cuarta esposa. El sistema no se detenía a llorar. Mientras tanto, en la cámara mortuoria, comenzaba el último acto de deshumanización. El cuerpo de Isabel fue despojado de las sábanas ensangrentadas y lavado con una frialdad profesional por las damas de la corte. Su cuerpo roto, su carne profanada, se convirtió una vez más en un objeto a ser preparado y exhibido. La iban a vestir con las galas de reina,
a maquillar su rostro para simular una paz que nunca conoció en vida, a colocarla en un catafalco, para que fuera admirada por un pueblo que nunca supo de su sufrimiento. La mentira del retrato continuaría incluso después de su muerte. La noticia de la muerte de la reina se extendió por el palacio como una onda de choque silenciosa. No hubo muestras de dolor abierto, solo susurros y miradas furtivas. La corte, que había sido testigo y cómplice de su lento asesinato, ahora se preparaba para desempeñar su papel en la farsa del duelo oficial. Cada lágrima sería calculada, cada gesto de pesar ensayado. La tragedia de Isabel de Valois estaba a punto de ser enterrada bajo el peso del protocolo y la pompa fúnebre. Pero mientras los sirvientes limpiaban la sangre y los heraldos preparaban los edictos de luto, una pregunta quedaba suspendida en el aire viciado del alcázar. ¿Podría una maquinaria tan poderosa borrar por completo la historia de un sacrificio tan atroz? ¿O sobrevivirían fragmentos de la verdad, en los susurros de los pasillos, en las cartas secretas de los embajadores, en la memoria silenciosa de aquellos que presenciaron su calvario? La batalla por la memoria de Isabel apenas comenzaba, una lucha póstuma para rescatar a la niña de la tumba de la reina. En el silencio de la noche, una de las damas de Isabel recogió un pequeño libro de oraciones que había caído al suelo durante el caos. Dentro, escondida entre las páginas de los salmos, encontró una pequeña flor prensada, un no me olvides, probablemente del jardín secreto que la reina tanto amaba. Era un vestigio minúsculo e insignificante de una vida aplastada, un último y frágil testimonio de la existencia de un alma que se había negado a ser completamente borrada, un secreto que la historia oficial nunca registraría. El cuerpo de Isabel sería sepultado con todos los honores en el Panteón Real de El Escorial, un mausoleo grandioso para un imperio que se construía sobre los huesos de sus víctimas. Pero su historia no terminaba con su entierro. Su muerte dejaba un vacío en el trono y una crisis de sucesión que tendría consecuencias duraderas para España y para Europa. El fantasma de la joven reina francesa seguiría rondando los pasillos del poder durante mucho tiempo, un recordatorio silencioso del precio humano que se paga por la gloria. La maquinaria del olvido se puso en marcha de inmediato, pero la verdad tiene una forma de sobrevivir en los lugares más inesperados. Los informes detallados de los embajadores venecianos y franceses, las cartas privadas de sus damas, los registros médicos que detallaban su deterioro. Todos estos fragmentos, si se unían, contaban una historia muy diferente a la oficial. Una historia de horror que desmentía la imagen serena de los retratos. La pregunta que se cernía sobre su legado era, ¿quién se atrevería a juntar las piezas y contar la verdad? La fase final de la vida de Isabel de Valois no fue un declive, sino un colapso programado, la demolición controlada de un edificio que ya había sido vaciado de todo lo que contenía. En los últimos meses de su tercer embarazo, su cuerpo era un campo de ruinas. Las fiebres la consumían por dentro, dejándola en un estado de delirio perpetuo, en el que los fantasmas de su pasado francés se mezclaban con las sombras amenazantes de su presente español. Su piel, otrora celebrada por su blancura de alabastro, ahora tenía la transparencia cerúlea de la muerte, manchada por las úlceras causadas por el veneno del albayalde. Los médicos, conscientes de que la habían empujado demasiado lejos, ya no hablaban de salvar a la reina, sino de intentar salvar al niño, una distinción clínica que revelaba la brutal verdad. Ella ya era considerada un recipiente desechable, cuyo único valor residual residía en la posibilidad de extraer de sus entrañas el codiciado heredero. Cuando llegó el momento del parto, el alcázar se contuvo en un silencio antinatural, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. No fue un parto, fue una carnicería. Su cuerpo, demasiado frágil para las violentas convulsiones del alumbramiento, se rompió literalmente. Los huesos de su pelvis se fracturaron con un sonido sordo que heló la sangre de los presentes. Tras horas de una agonía que desafiaba la descripción, en un último espasmo de vida, su cuerpo expulsó a un niño. Por un instante, un silencio expectante llenó la habitación. Era un varón. El heredero. Pero nació muerto, un pequeño príncipe de cera azulada, cuyo corazón nunca llegó a latir. La ironía fue la estocada final, un acto de crueldad cósmica que convertía todo su sufrimiento en un sacrificio grotescamente inútil, una burla del destino a las ambiciones de un imperio. Isabel, flotando en el limbo entre la vida y la muerte, no registró la magnitud del desastre dinástico. El dolor físico había cedido a una extraña y profunda calma, una ligereza que nunca antes había sentido.
El peso de la corona, el peso de las expectativas, el peso de su propio cuerpo torturado, todo se desvanecía. En la neblina de su conciencia, vio los rostros que la rodeaban, no como personas sino como manchas borrosas, figuras distantes en la orilla de un río que la arrastraba suavemente. Ya no había miedo, ni angustia, ni el más mínimo deseo de luchar. Solo había un agotamiento infinito, un anhelo de paz que era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Había llegado al final de su resistencia, y la rendición era un alivio inmenso y dulce. En medio del caos contenido de la habitación, donde los médicos susurraban con impotencia y las damas ahogaban sus sollozos, sus labios pálidos y agrietados se movieron. No fue un gemido de dolor, ni una plegaria, fue un acto de reclamación final. Ignorando el castellano que le habían impuesto durante 9 años, la lengua de su cautiverio y su soledad, volvió a su hogar. En un susurro apenas audible que solo los más cercanos pudieron escuchar, pronunció sus últimas palabras en el francés de su infancia, la lengua de la risa y la luz que le habían robado. Mirando más allá de los rostros, más allá de los muros de su prisión, como si viera los jardines de Fontainebleau, dijo: «Je suis fatigué. Estoy cansada». Fue una confesión, una capitulación y, en su simplicidad, la declaración más elocuente de toda su vida. Con esa última exhalación, la tensión abandonó su cuerpo. Su cabeza se inclinó suavemente sobre la almohada empapada en sudor y sangre, y la poca luz que quedaba en sus ojos se extinguió para siempre. Isabel de Valois, la promesa de la paz, murió a los 23 años, no como una reina en su lecho de honor, sino como una niña soldado abandonada en el campo de batalla, después de que la guerra hubiera terminado. Su muerte no fue un acontecimiento, fue la conclusión de un proceso, el punto final de una sentencia escrita el día en que su nombre fue inscrito en un tratado de paz. El silencio que siguió a su último aliento, fue más profundo y pesado que cualquier otro que los muros del Alcázar hubieran conocido jamás, el silencio de un crimen de Estado que acababa de consumarse. Inmediatamente, la maquinaria del poder se puso en marcha para gestionar la narrativa de su muerte. Antes de que su cuerpo se enfriara, su tragedia personal ya estaba siendo transformada en un acontecimiento político. Se redactaron edictos de luto, se enviaron mensajeros a todas las cortes de Europa con la versión oficial. La piadosa reina había muerto como una mártir, sacrificando su vida en el sagrado deber de dar un heredero a España. Su funeral fue un espectáculo de una hipocresía monumental. El mismo sistema que la había destruido ahora la lloraba con pompa y circunstancia, enterrando la verdad de su calvario bajo capas de terciopelo negro, incienso y oraciones ensayadas. Fue su última y definitiva deshumanización, su cadáver convertido en un accesorio para una representación de duelo estatal. El rey Felipe II, el hombre que había sido su marido pero nunca su compañero, observó la ceremonia con su impasible máscara de estoicismo. Su dolor, si lo hubo, estaba profundamente enterrado bajo las capas de su deber como monarca. Para él, la muerte de Isabel era un fracaso estratégico, un contratiempo en el gran proyecto de su reinado. Mientras el coro cantaba requiems por el alma de su esposa, su mente ya estaba en el futuro, calculando los movimientos necesarios para asegurar una nueva alianza, para encontrar una cuarta reina que tuviera más éxito donde Isabel había fracasado. En el frío cálculo de la razón de Estado, la vida y el sufrimiento de una mujer eran variables prescindibles. La rueda dinástica debía seguir girando, y lo haría sobre la tumba de su joven reina. Pero la historia oficial, por muy poderosa que sea, nunca logra borrar por completo la verdad. El legado de Isabel de Valois no reside en las crónicas reales ni en los epitafios de mármol. Sobrevive en los márgenes, en los susurros, que la propaganda no pudo acallar. Se encuentra en los despachos cifrados de los embajadores venecianos, que informaron a su república con una crudeza brutal sobre el desgaste programado de la reina. Se encuentra en las cartas secretas de sus damas de compañía, que contaban a sus familias en Francia la historia de una niña consumida por la melancolía, en una jaula de oro. Estos fragmentos juntos componen el verdadero retrato de Isabel, uno mucho más terrible y humano que cualquiera de los que colgaron en las paredes del palacio. Su historia nos obliga a reinterpretar la propia noción de decadencia. La historia a menudo habla de la decadencia de las líneas de sangre, de la endogamia y la locura de los reyes. Pero la decadencia que destruyó a Isabel no era genética. Era moral. Fue la decadencia de un sistema que había perdido toda brújula humana.
una maquinaria de poder tan obsesionada con su propia perpetuación, que estaba dispuesta a devorar a sus propios símbolos. La verdadera podredumbre no estaba en el cuerpo de la reina sino en el corazón de la corona que la portaba, un imperio que construía su gloria sobre el sacrificio silencioso e invisible de sus mujeres. Isabel no fue víctima de una enfermedad, fue víctima de la patología del poder absoluto. La tragedia de Isabel se convierte así en una advertencia atemporal sobre el coste humano de la política. Su cuerpo, convertido en un campo de batalla, es el símbolo último de cómo los individuos, especialmente las mujeres, han sido históricamente reducidos a instrumentos para los fines de otros. Su útero no era suyo, era un territorio estratégico, un asunto de Estado tan importante como cualquier fortaleza o flota. Su lucha silenciosa por mantener un resquicio de su propia identidad, su jardín secreto, sus escritos clandestinos, no fue una lucha por el poder, sino una batalla desesperada por el alma, una afirmación de que incluso en las circunstancias más opresivas, el espíritu humano anhela ser algo más que una simple función. Cuando hoy observamos su retrato más famoso, el que cuelga en el Museo del Prado, ya no vemos solo a una reina del siglo XVI. Gracias a los fragmentos de verdad que han sobrevivido, podemos ver a través de la máscara de serenidad. Ahora entendemos la tristeza insondable de sus ojos oscuros. No es la melancolía de una princesa, es el conocimiento prematuro de una víctima. El artista, quizás sin quererlo, no pintó a una reina, sino a una prisionera en el momento de su sentencia. El retrato no miente, simplemente susurra una verdad que la historia gritada por los vencedores intentó ahogar. Es un testigo silencioso, no de la gloria de un imperio, sino de uno de sus crímenes más íntimos. La historia ha relegado a Isabel de Valois a una nota a pie de página, la tercera de las 4 esposas de Felipe II, la que no logró darle un heredero varón que sobreviviera. Pero su verdadero legado es mucho más profundo y perturbador. Es el de una mártir, no de la fe, sino de la razón de Estado. Su vida nos enseña que detrás de cada gran tratado, de cada alianza dinástica, de cada movimiento en el gran tablero de ajedrez de la historia, hay un coste humano que a menudo se paga en la moneda del sufrimiento silencioso. Su historia nos obliga a buscar las voces que fueron silenciadas, a leer entre las líneas de las crónicas oficiales. Al final, la historia de Isabel de Valois no es solo la historia de una reina muerta hace mucho tiempo. Es un espejo en el que se reflejan verdades incómodas sobre el poder, el género y la memoria. Nos recuerda que la historia no es solo lo que se escribe, sino también lo que se borra. El olvido fue el último acto de violencia cometido contra ella, un intento de reducir su compleja y trágica humanidad a una simple anécdota dinástica. Rescatar su historia, dar voz a su sufrimiento, es un acto de justicia póstuma, un reconocimiento de que su vida, aunque breve y trágica, importó. Su cuerpo descansa en la fría oscuridad del panteón de los infantes de El Escorial, irónicamente no junto a los reyes, sino en la cripta destinada a aquellos que murieron antes de poder reinar. Un último recordatorio de su percibido fracaso, sin embargo tal vez este sea su lugar más apropiado. No entre los monarcas que perpetuaron el sistema que la destruyó, sino entre los inocentes, los que como ella, fueron peones en un juego mucho más grande y cruel. Una princesa sacrificada cuya historia, una vez desenterrada, revela la verdadera naturaleza del poder que pretendía glorificar. El eco de sus últimas palabras, «estoy cansada», resuena a través de los siglos. No es solo la confesión de una mujer moribunda, sino el veredicto de una víctima sobre sus verdugos. Es el agotamiento de la humanidad frente a la crueldad institucionalizada. Es un lamento que trasciende su tiempo y su lugar, convirtiéndose en el grito silencioso de todos aquellos cuyas vidas han sido consumidas en el altar de la ambición ajena. Un susurro que, una vez escuchado, es imposible de olvidar. La historia de Isabel, por lo tanto, no concluye con su muerte, sino que comienza con ella. Nos invita a una reflexión más profunda sobre cómo construimos y recordamos el pasado. Nos desafía a cuestionar las narrativas de gloria y poder, a buscar la verdad en las sombras, en las vidas de aquellos que la historia oficial consideró prescindibles. Porque es en estas historias, en estas tragedias personales, donde a menudo encontramos las verdades más universales y perdurables sobre la condición humana. La promesa de la paz no trajo una paz duradera a las naciones, y ciertamente no encontró paz para sí misma. Pero su historia, una vez contada en su totalidad, nos ofrece una forma diferente de entendimiento. Nos muestra que la verdadera realeza no reside en las coronas ni en los tronos,
sino en la indomable resistencia del espíritu para aferrarse a su propia humanidad, incluso cuando el mundo entero conspira para arrebatársela. Y esa es una lección mucho más valiosa que cualquier imperio. Así, la niña que fue sacrificada en el altar de la política encuentra, en la memoria, su victoria final. Su sufrimiento, una vez expuesto, se convierte en una poderosa acusación, que el tiempo no puede borrar. El retrato silencioso finalmente ha hablado, y su historia, una vez susurrada en los pasillos oscuros del poder, ahora resuena como un testimonio eterno del precio real de la gloria, recordándonos que los fantasmas de la historia no descansan hasta que su verdad es contada.